Molt bona tarda, buenas tardes, bienvenidos a Magic Internacional en la recta final de esta edición número 41 que promete no dejaros indiferentes. Esta tarde vamos a tener aquí, en el Auditorio Antonio Rivera, charlas polémicas que lo van a cuestionar absolutamente todo. Que yo creo que es importante escuchar voces que cuestionen todo. Porque estamos en una especie ahora de era. Hombre, no sé si compararla con la Inquisición, pero prácticamente. Estamos dominados por una secta que se llama la secta del cientificismo, que no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia solo, primero, tiene una mente abierta, los hechos lo más objetivo posible, se contrasta absolutamente todo y no se tiene miedo a cuestionar verdades fundamentales antaño, pero que ahora lo dejan de ser. Pues precisamente esta tarde en Magic, esto va a ser un reto, va a ser un duelo contra esa secta del cientificismo. Para ello, vamos a empezar con una charla dada por nuestro buen amigo y colaborador ya de Magic Internacional, David Parcerisa, investigador, escritor, que va a hablar de Más allá de los Anunnaki. Luego nos acompañará Beatriz Sala, que realizará una sanación ancestral con los dragones de luz y otros seres celestiales. A las 5:30 estará con nosotros Jorge Muñoz, mentor en Ley de la Atracción y Abundancia, que va a desarrollar las 11 leyes espirituales del dinero, Cábala y Ley de Atracción. A las 7:10 estará con nosotros Carla Astorá para hablarnos de Tartaria y no os perdáis la mesa redonda del final. Ese debate tertulia con Carla Astorá, David Parcerisa, Carlos Mesa, moderado por Alfonso Trinidad. Y despediremos el Magic de esta edición con un ritual oficiado por José Luis Nuac, nuestro maestro druida, que va a hacer un ritual de prosperidad y paz entre los pueblos, donde también habrá obsequio a todos los asistentes, bendición de deseos, etcétera, etcétera. David, a veces, de cuando en cuando, se pasa por mi casa, en Alex Comunica. Hombre. Siempre es un placer recibirlo y charlar con él. Y recuerdo que compartimos un reel en Instagram donde él hablaba de la Tierra plana. Ha sido el reel más exitoso, ya tiene más de 5 millones de reproducciones. Una barbaridad, sí, ¿no? Se disparó. También tengo que decirte, David, que el 90% de los comentarios te decían de todo menos bonito. Esa es la información que hay que dar. Porque para dar información conformista, para dar información comodona, para dar información de sofá, mejor nos quedamos en casa. Tenemos que empezar a dar ya programas, empezar a dar una información que cuestione lo establecido, porque solo así evolucionaremos como especie. Por eso, para mí, aunque yo pueda tener mis dudas si la Tierra es plana o no es plana, me da igual. Yo seguiré hablando de ello en el programa, porque no se trata de lo que yo piense o lo que yo dude. Se trata de que tenemos que cuestionarnos absolutamente todo, porque solo así tendremos un pensamiento crítico, solo así no seremos domesticables, solo así seremos personas con criterio, que es lo que no quiere el sistema. Por eso ahí me encanta hoy hacer de maestro de ceremonias de mi buen amigo David Parcerisa. David, bienvenido a Magic. Bueno, supongo que todos sabéis que no tengo la garganta demasiado bien, pero bueno, vamos a luchar, vamos a intentarlo. El título de esta charla, y ante todo gracias por estar aquí, el título de esta charla, Más allá de los Anunnaki, parece evocar algo más allá de lo que ya David ha dicho. No, vamos a intentar darle un sentido más práctico. Más allá de este término hay unas bases y unas evidencias escritas que también se pueden corroborar con hechos demostrados, investigados por arqueólogos.
La intención mía es esa, darle la máxima seriedad científica y arqueológica a estos temas, que lógicamente en los últimos años ha perdido a través de, pues eso, el clickbait, que es básicamente lo que nos obliga el sistema, lo que nos obliga el mismo YouTube, a poner títulos sensacionalistas y amarillistas. Eso al final acaba dañando la imagen del autor, pero es que nos obligan, y si no lo haces, no tienes visitas, nadie hace clic a los vídeos, y todos tenemos que hacer lo que podemos para poner títulos muy espectaculares, a veces demasiado. Eso da pie a que muchas veces se crean personajes, y a mí no me gusta ser un personaje. Con lo cual, pues bueno, yo lo que intento siempre, aunque no lo parezca, porque han pasado muchas cosas y nos hemos metido en muchos líos y en muchas polémicas, mi intención siempre ha sido darle la máxima seriedad a estos temas. Bueno, vamos al tema de hoy. Hoy os voy a hablar de lo que hay en el tema de la cultura sumeria, de lo que hay luego con la cultura acadia y los asirio-babilónicos. En 1847, en Mosul, al norte de Irak, el arqueólogo británico Austin Henry Layard descubrió parte de la ciudad asiria de Nínive. Ahí estaban las ruinas del palacio del rey Senaquerib. Y ahí estaba la valiosa biblioteca del rey Asurbanipal, que contenía esculturas, reliquias y grabados de origen sumerio, acadio y asirio-babilónico. Pero lo que arrojó más información fueron las 22.000 tablillas de arcilla que habían ahí, que se habían conservado milagrosamente, ya que los babilonios habían arrasado esta biblioteca en el 612 a.C. Habían destruido papiros, figuras, rollos de cera, pero allí estaban casi íntegras las tablillas de arcilla. ¿Qué problema había? Pues que estaban en lenguaje cuneiforme. Y ahí surge el problema de la traducción. No fue nada fácil. El lenguaje cuneiforme es un dialecto en forma de pictogramas, ejecutado en forma de cuña, con punzones y estiletes. Pero repito, este descubrimiento no serviría de nada sin la piedra Rosetta para traducirlo. Claro, ¿cómo desciframos esto? Yo no quiero pensar la cara de pasmado que le debió quedar a Henry Layard. O sea, el tío localiza una biblioteca con información vital sobre la historia humana, pero no sabe lo que dice ahí. Bueno, pues el héroe que salva de esta disyuntiva es el arqueólogo Henry Rawlinson. Este fue el señor que descubrió una inscripción en la roca de Beistún. Esto sobre la pared de un acantilado en la provincia de Kermanshah, al norte de Irán. Aquel texto, políglota, estaba en persa, elamita y babilonio, con lo cual su estudio permitió la correcta traducción de la escritura de aquellas 22.000 tablillas. Ahora bien, ¿qué es lo que contaban esas tablillas? ¿Cuál era la historia que no conocíamos de los sumerios? ¿De dónde surgió todo su conocimiento en matemáticas, ingeniería, agricultura, astronomía? ¿Cómo supieron levantar esas imponentes ciudades amuralladas? ¿Cómo se les ocurrió construir los zigurats, esas torres altísimas de observación celeste, donde se subieron los primeros astrónomos y astrólogos, de hasta 70 metros de altura,
o más. ¿Cómo desarrollaron su avanzado sistema de riego? ¿Cómo desviaron el curso de los ríos Tigris y Éufrates? ¿Cómo es que disponían de un sistema sexagesimal para medir los ángulos y las distancias? Si el hombre venía prácticamente de las cavernas, no había registros de las etapas evolutivas de sus avances. De modo que era como si Sumeria hubiese caído del cielo con todo su esplendor. Patapam, una cultura que aparece y florece súbitamente. Un segundo. Tampoco nadie sabe el origen de los sumerios, de qué raza eran, de dónde habían llegado. Algunos han postulado que eran mestizos entre alguna raza caucásica y otra de negroide. Su tez era oscura. Las cabezas eran redondeadas. Aquí podéis ver, aquí abajo, de baja estatura. Los registros óseos encontrados no han sido nada reveladores para determinar su origen, ya que en algunos se han encontrado cráneos dolicocéfalos con rasgos mediterráneos y en otros se han encontrado cráneos braquicéfalos alpinos a partes iguales. Pero como veis aquí, ellos, los sumerios, se representaban a sí mismos como bajitos y de tez oscura. Pero, excepciones las hay. Aquí a la derecha podéis ver una representación del rey de Uruk, Gilgamesh. Este de aquí. Descrito como un tipo altísimo, enorme. Parecían microbios los sumerios al lado de él. ¿Quién era este tipo? ¿Qué tenía Gilgamesh de distinto de sus congéneres? Bueno, pues que era hijo, supuestamente, de un sacerdote, parece que se llamaba Lila, y de la diosa Ninsun. Era, pues, un híbrido de los dioses. El lugar que eligieron para edificar sus ciudades es donde hoy disculpad, paciencia. El lugar que eligieron para edificar sus ciudades es donde hoy está Irak. Esto está entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia meridional. Ahí es donde se alzaban las más importantes ciudades como Uruk, Nippur, Ur, Larsa, Lagash, siendo Eridu la primera ciudad de todas, la más antigua de todas. Eridu estaba cerca de las aguas del Golfo Pérsico, construida en honor al dios Enki. De hecho, cada ciudad pertenecía a un dios. Sin embargo, los dioses no tardaron en nombrar a gobernantes humanos de sus ciudades-estado. Les entregaron un título, el llamado Patesi. Esto es, el representante de los dioses del pueblo. De modo que este señor ejercía como gobernante, administrador y sacerdote de esa ciudad. En la época de mayor florecimiento de esta cultura, la sumeria, se estima que pudo albergar una población de entre 50.000 y 80.000 habitantes. De los textos podemos extraer mucha información de esta cultura. Por ejemplo, su organización política era teocrática. Es decir, el poder se ejercía por mandato divino. O sea que las leyes religiosas se imponían a las políticas. La gobernabilidad era muy compleja, ya que su religión era politeísta. Adoraban a unos 3.600 dioses. Esto es mucha peña. Siendo los más importantes An, Enlil y Enki,
considerados de la primera tríada de dioses del panteón sumerio. Estos son los principales resultados de la... Anda. Enki, Enlil y An, los principales, claro. Y conviene, sobre todo, analizar su cosmogonía, aunque aviso, resulta muy difícil distinguir, aislar las particularidades religiosas de entre Sumeria y Acadia, ya que las dos culturas están casi fusionadas. Recordemos que los acadios absorbieron todo de los sumerios y además lo magnificaron. Vamos a decir que lo depuraron y lo exageraron muchísimo más. Bueno, veamos, ya lo estáis viendo, la cosmogonía que tenían los sumerios. Ellos concebían un universo que no tenía nada que ver con lo que dice la NASA, ni con lo que dicen los astrónomos actuales. Claro, hay mucha gente que dice, no, yo estoy con las culturas antiguas. O sea, para mí las culturas antiguas es lo más importante, ¿no? Yo soy uno de esos. Pero luego dice, no, pero la Tierra es una esfera. La Tierra es una esfera que gira. Aunque digan los sumerios lo que digan, a mí me da igual. Bueno, pues a mí no. Yo lo tengo muy en cuenta. Ellos lo concebían, lo que llamaríamos el universo, el gran océano primordial. O sea, lo llamaban las aguas del gran arriba. Este compuesto cósmico era llamado el Anki. Y estaba rodeado por un océano ilimitado. Este océano creó el aire en forma de cielo abovedado, una cúpula encima de la Tierra. Debajo de esa atmósfera se crearon, dicen, las grandes luminarias, el Sol, la Luna y las estrellas, concibiéndose debajo esa Tierra en forma de disco plano. Bueno, esta Tierra estaba rodeada por un océano llamado el Apso, el abismo de las aguas debajo. Debajo mismo se situaba el inframundo, llamado el Kur o Irkaya. Cada dios gobernaba un aspecto de la creación. An representaba el cielo, la tierra era aquí, y la fusión de ambos nacería el dios Enlil, el viento. Hay un dato muy interesante, creo que también es clave en todo esto. Y es que los textos sumerios dejan muy claro de dónde vienen los Anunnaki. Y dicen de Duku, que significa montaña sagrada. Y en ningún momento nos dicen que sea un planeta, ni nos dicen nada de órbitas, ni nos hablan de nada de todo esto. Solo nos dan una pista y nos dicen que es una mansión. La mansión de los dioses Anunnaki, de la cual descendieron a la tierra. Solo dicen eso. En ningún momento se dice que haya un tal Nibiru por ahí. Sí aparece la palabra Nebheru, pero es un punto en el cielo que no se sabe muy bien qué es. Y que a veces puede ser Venus, el lucero del alba, Lucifer, o bien puede ser Júpiter. Es un punto en el cielo, pero en ningún momento se dice que sea un planeta errante que entra en el sistema solar cada 3.600 años. Y toda la historia que dijo Zecharia Sitchin. De eso no hay nada. Sin embargo, en lugares como Estados Unidos no paran con eso, ¿eh? Están siempre defendiendo a Sitchin. Es como su dios, no lo pueden cuestionar. Y le dan pábulo al tema de Nibiru y no se dan cuenta de que Nibiru no existe. No existe porque no está en los textos como tal. En cambio, nunca hablan del Duku, la gran montaña sagrada de donde vienen los Anunnaki. Bueno, ¿cómo eran estos dioses? Pues los textos los describen muy parecidos a nosotros, ¿eh? Se reían, lloraban, copulaban,
comían, se enfadaban y tenían reacciones muy parecidas a las nuestras. ¿Cómo eran físicamente? No se especifica con claridad. En ningún sitio dice que fuesen reptiles, pero tampoco dice claramente que fuesen humanos como nosotros. Lo que sí tenemos son estas estatuillas encontradas en Jarmo, pero hay un problema. Esto no es sumerio. La gente dice, no, esto, estatuillas sumerias. No, esto es una cultura anterior, bastante anterior, a lo Beit. Hoy se dice el yacimiento de Jarmo. Esto sugiere que eran reptilianos estos dioses, pero en los textos no se dice. Con lo cual, es una teoría, es una posibilidad de que estos dioses fueran reptiles. Y además hay una cosa muy interesante, y son esas cabezas dolicocéfalas. Aquí lo podéis ver, que estas mismas cabezas eran las que mostraban ciertas dinastías como las egipcias, ciertos faraones que tenían estas cabezas tan curiosas. Eso da mucho que pensar, que quizás tenían este aspecto, pero, repito, en los textos no lo dice. Lo que sí cuentan los textos es que estos dioses se podían dañar entre ellos, herirse, mutilarse y, por ende, matarse, ¿sí? Y parece una contradicción, porque los sumerios concebían a sus dioses como seres inmortales, pero a su vez en los textos decían que podían morir. De hecho, hay un dios que muere, Dumuzi, el dios del pastoreo. Gracias a los textos de Gudea de Lagash sabemos cómo vivían los sumerios en cada ciudad-estado. Cada dios, cada divinidad, disponía de una corte imperial a su servicio y un templo de veneración. Ellos vivían en la parte más elevada de los zigurats, la parte más alta, en unas terrazas rodeadas de sirvientes que les alimentaban y les vestían. En esa terraza tenían su medio de locomoción. Sí, volaban a bordo de aparatos. Y sus armas también las tenían ahí fuertemente custodiadas. Cada divinidad se desplazaba con un tipo de objeto. Por ejemplo, el dios Luna, Sir, Nanarsin, volaba a bordo, dice, de una barca. Utu, Shamash, el dios Sol, volaba en un carro. Y Enlil lo hacía sobre las nubes también, en una carroza. Aparte de los Anunnaki, había otro tipo de dioses, dioses menores, que aparecen citados, pero no en los textos sumerios, no nos confundamos, sino en los acadios. Solo los acadios hablaban de ellos, y eran los Igigi. Una traducción que algunos dicen que sería the Watchers, los vigilantes, porque se asocia con los famosos vigilantes de la Biblia y de Enoc, el libro de Enoc. Sin embargo, parece que la traducción más literal sería los grandes príncipes, una raza principesca, también llamados los Nungalene. En el Atrahasis es donde se especifica que mientras los Anunnaki son los dioses de la tierra y del mundo inferior, los Igigi son los dioses del cielo, los que custodian desde el cielo. Y hay un total, dice, de 600 Igigi. En el Enuma Elish, la epopeya épica de la creación, se especifica que Marduk divide el número de Igigis. 300 son destinados al cielo y 300 van al Apsu, el mundo acuoso. Según estos textos, estos Igigi son fuente de discordia y la causa misma de la creación del ser humano. Pues
Parece ser que eran obligados a realizar tareas de esclavitud, trabajos forzados. Grandes construcciones de ciudades y también desviando a través de zanjas el curso de los ríos Tigris y Éufrates. Hasta que parece que se produce un motín. Creo que es un tema sobradamente hablado ya en muchos vídeos. A partir de ahí, los Anunnaki se ven obligados, a raíz de esta revuelta, a crear un esclavo. Bueno, en los textos no se dice en ningún momento que los seres humanos seamos unos esclavos de los dioses. Eso hay que matizarlo, porque la gente muchas veces modifica, exagera o sataniza, pero tenemos que intentar ser lo más literales posible. En los textos no se dice vamos a crear un esclavo. Dice vamos a crear un sirviente, dice más suave, un sirviente que sustituya y aligere el trabajo de los Igigi. Esto según la versión acadia. Estos hombres les van a servir, les van a ayudar. Bien, el tema es que cuando nos vamos al tema de la creación del hombre, del ser humano, nos encontramos con distintas y variadas versiones. No hay una única versión de cómo nos crearon. Todas se parecen, pero hay matices diferenciados. En la versión sumeria todo es más sencillo. Por ejemplo, hay una versión que dice que los humanos brotaban de la tierra como plantas. En otra versión, llamada La creación del hombre, dice que los dioses se reúnen, atención, en la fábrica de carne. Repito, en la fábrica de carne. Y todos le dicen a Enlil, os leo, vamos a inmolar 2 dioses Ala y con su sangre daremos nacimiento a los hombres para que nos sirvan. Estas son frases textuales. Si nos vamos al Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, es el dios Marduk el que propone crear a los humanos, no Enki. Y Marduk lo comenta a su padre Enki y este es el que lo ejecuta, es el que lo lleva a cabo. Vale, aquí viene un tema muy interesante. La más interesante, quizás, de todas estas versiones aparece en un texto llamado Enki y Nimma. Nimma sería la, bueno, vamos a decir, medio amante, medio hermana de Enki. No confundir con Nammu, Mamitu Nammu. Esa sería la esposa y madre de Enki. Nimma sería, vamos a decir, Ninhursag. Tiene este otro nombre, Ninhursag. Bueno, todo empieza cuando la diosa Mamitu, está así, le recrimina a Enki que es un holgazán, que está todo el día durmiendo, no hace nada. Y le dice, oye, tienes que fabricar unos sirvientes para aligerar el trabajo de los dioses. Le encomienda esta tarea. Dice que Enki confecciona una matriz y le dice a Nammu, cuando hayas mezclado un pedazo de barro sacado de las orillas del Apsu, el barro tomará la forma de esta matriz y cuando quieras, tú le darás su naturaleza, su espíritu y se convertirá en hombre. Interesante, ¿verdad? Suena muy de laboratorio genético todo esto. Luego, Enki selecciona todo un equipo, como lo haría un doctor jefe al cargo que elige todo un personal sanitario, un laboratorio. Un total de 8 hembras, todas mujeres, 8 hembras Anunnaki, incluyendo a Nimma. Y llevan a cabo la creación. A resultas de lo cual, bueno, parece que están muy contentos y celebran una fiesta. Empiezan a emborracharse de cerveza. Ahí es cuando la diosa Nimma, en medio de esa borrachera y ese entusiasmo, quiere jugar a un juego, una especie de apuesta. Y le dice lo siguiente a Enki. Dice,
en un alarde de orgullo. La naturaleza de los hombres puede ser tanto buena como mala. Yo puedo procurarles, según disponga mi corazón, un destino bueno o malo. Tras oír este desafío, Enki le replica que él puede cambiar eso. Y responde, muy bien, yo tengo los medios para compensar el desequilibrio que se pueda producir. Yo corregiré el destino que les dé según tu agrado, sea bueno o malo. Es decir, aquí Enki le dice a Ninmah que si se pasa de presuntuosa, él puede ir más allá. ¿Te crees muy lista? Muy bien. Yo puedo serlo más que tú. Entonces, la desafía. Y ella empieza a crear hombres defectuosos, humanos defectuosos. Ahora lo veréis. Humanos con taras psíquicas y físicas. El primer humano que crea Ninmah tenía las manos anquilosadas. No podía sujetar nada entre sus dedos. Pero Enki le designó un trabajo junto al rey de la corte. El segundo humano era ciego, pero Enki lo entrenó en el canto y lo convirtió en un maestro musical. El tercer humano, creado, salió con las piernas paralizadas, no podía caminar, pero Enki lo puso a trabajar como exitoso joyero. Y aquí no os riáis, es tal cual, es lo que dice. Dice, el cuarto humano no podía retener su esperma, pero Enki logró curarle a través de un baño recitando un exorcismo. El quinto dice que era una mujer que no podía concebir hijos y Enki la puso a residir en un harén. Bueno, hoy en día sería acusado de machista. El sexto humano no tenía ni pene ni vagina, así que Enki lo dispuso como eunuco de Enlil. De esta manera, Enki le había demostrado a Ninmah que podía designarles un destino útil a todos ellos, a pesar de haberles creado defectuosos. Y al final, Enki desafía a Ninmah y crea a un ser raquítico con la cabeza inerte, que no puede moverse y no come. Y le dice, venga, haz lo que yo he hecho. Dale una utilidad a este ser que he creado yo. Ninmah examina a ese ser, intenta darle pan, pero no come. No sabe ni sujetar el mendrugo. No se mueve, respira dificultosamente. Muy decepcionada, Ninmah admite lo siguiente. Le dice, lo que tú has fabricado no está vivo ni muerto. No puede hacer nada. De esta manera gana la jugada Enki. Y Ninmah se enfada y se retira. Lo que Enki había creado no era un hombre deforme. Era un bebé, el primer bebé humano. Que sin duda necesitaba solo eso, cuidados y un buen regazo. Y es que siempre acabamos al cabo del camino. ¿Quién era Enki? ¿Por qué en todas partes le señalan como el creador del hombre? En algunas versiones, como ya os he dicho, se le ocurre a Marduk, en otras a Namu. Pero él es el que ejecuta la idea. Es decir, es el que la lleva a la práctica como si nadie más pudiese hacerlo. Enki es el más sabio de los dioses, el que siempre encuentra una solución para todo. Bajo una mirada moderna, Enki sería como un científico, un genetista, alguien con mucha inteligencia, mucha creatividad, que inventa cosas para mejorar, resolver la vida. Enki también es conocido por ser el maestro formador del mundo, dice, dotado de poderes fecundantes, dadores de vida. Es el señor del agua
y como tal es el dios encargado de nutrir de agua a las zonas desérticas del mundo, con embalses, ríos, lagos. Ahí donde hay agua está Enki. También es un maestro para el diseño de embarcaciones, ciudades marítimas, el gran maestro de la pesca y la navegación. Enki era conocido con el título de El Señor del Apsu, un lugar acuoso que daba entrada a otro mundo paralelo bajo tierra. Su templo principal se encontraba en la ciudad de Eridu y se llamaba, dicho templo, Engura, que significa la casa de las aguas subterráneas. Este templo estaba formado por un conjunto de pantanos, ¿veis? Siempre el agua. Cerca de las aguas del Golfo Pérsico se encontraba esto. Bueno, aquí os podría contar también que el dios Osiris, ¿os acordáis? En Egipto, el Osirión, templo de Abidos, también el templo de Osiris era acuoso. Curioso, ¿verdad? Casi igual que Enki. ¿Estamos hablando del mismo ser? Yo creo que sí. En dichos pantanos habitaban peces, mucha fauna, extrañas criaturas marinas con las que Enki parecía mantener una especie de simbiosis. Ahora se los comía, ¿eh? Ahora, ¿qué evidencias hay más allá de los textos de que Enki tenía ahí dicho templo, tal cual descrito, acuoso? Bueno, pues resulta que 4 excavaciones arqueológicas en este templo mostraron la existencia de un santuario acuoso que se remontaba al periodo Alobeit, donde pertenecían las famosas estatuillas reptilianas. Es decir, de una antigüedad mayor que la cultura sumeria, más de 6.500 años. Algunos arqueólogos han teorizado que el templo originario había pertenecido a una deidad llamada Apsu y que con la cultura sumeria Enki había asumido los atributos de este dios anterior. Eso significaría que el papel del señor del Apsu es un título. Es un título, como hoy sería pues un presidente. Un presidente de un país o un ministro. Sería el título que le habría entregado el dios anterior para asumir ese cargo de guardián, amo de llaves de este supuesto mundo interior llamado Apsu, mundo acuoso, el abismo de las aguas. En la entrada de su templo, un segundo, en la entrada de su templo se halló un estanque de agua dulce y las excavaciones localizaron restos de huesos de carpas, lo cual sugiere precisamente celebraciones colectivas de banquetes con estos peces. En suma, como veis, hasta cierto punto sí existen evidencias más allá de lo escrito, de lo que contaban los textos, físicas, arqueológicas, estos hallazgos. Y esto es para plantearse que quizás, solo quizás, más que mitos, había algo más que todo esto. Y a mí lo que me parece más interesante de toda esta historia es las analogías que se establecen con el tema de la creación del hombre, que parece que estemos hablando de un grupo de, pues eso, genetistas que nos han creado como niños probeta. Hasta aquí esta charla de hoy. Bueno, si alguien quiere preguntar algo. Estoy muy contento porque la voz me ha permitido hacer la charla. Pensaba que no podría. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias. Ha sido muy interesante y una duda que tengo. Cuando se emborracharon los Sí. hermanos o casi, ¿ya existía la cerveza? Sí, por supuesto. Vale. Parece ser que sí, porque ellos Gracias. siempre van con la cerveza en la mano. Y las celebraciones y los banquetes.
Parece como algo muy esencial para ellos. Parece que su dieta básica era el trigo y la cebada. Bueno, algunos dirán, no, carnívoros, comerán carne, tal. Bueno, no es lo que dicen los textos. ¿Más preguntas, sí? Hola David, yo quería preguntarte ¿por qué hacer caso a estos textos sumerios cuando sabemos que hay numerosos escritos, quizás porque sean más antiguos, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que en tradiciones cristianas o judeas nos hablan de la creación anterior a Eva, de una tal Lilith. En los textos del Popol Vuh se nos habla de esos 3 intentos de la creación, limitando la conciencia, la conciencia del ser humano. Entonces, ¿por qué estos textos y no acercarse a otros? Porque tenemos un montón, textos hindús, tenemos textos para dar y tomar en la historia, ¿no? En la prehistoria. Bueno, lo más interesante para mí de estos textos, por ejemplo, es que el Génesis, por decir algo, si nos vamos a Trajasis más de lo mismo, pero bueno, vamos al Génesis. El Génesis es una copia, palabra por palabra, del Enuma Elish. Con lo cual, todos los textos hebreos y toda la mitología de los hebreos y toda la liturgia, vamos a decir, bíblica, está todo sacado, extraído de los textos sumerios. Por eso yo le concedo tanta importancia, porque ahí está el origen del resto de mitos que vinieron luego. Y para mí es Mira, considerado el texto más antiguo del mundo es la epopeya épica de Gilgamesh. Para mí tiene mucha importancia porque son los primeros dioses de los que se habla y además da unas pistas clave muy interesantes sobre la creación. Sí. Hola, gracias. En un momento has hablado de que esa civilización conocía el sistema sexagesimal y poco antes o después una de las diapositivas en la cual se ve un posible Anunnakis con cabeza aguilada y se ve lo que aparece en un reloj de pulsera. Ah, sí, esto aparece muchísimo. Hasta los de tipo águila llevaban esta especie de reloj. Parece como un reloj. Sí. Pero nadie sabe lo que es. Nadie sabe lo que es y tampoco el famoso bolso que llevaban también los mayas. Exactamente igual. Nadie sabe exactamente lo que es. Se dice que era el agua de la vida, donde llevaban el contenedor de los genes para hacer sus experimentos, pero nadie sabe. No estuvieron ahí para saberlo. Más preguntas, recordad, levantad la mano. Tanto Bruno o Lena se acercarán con el micrófono. ¿Qué más? Mira, ahí al final, Bruno. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola. Los humanos que no son de la Tierra, que hay en otros orbes, ¿también estuvieron manipulados genéticamente, parcialmente o conjuntamente con los Anunnaki o nibiruanos? Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta? No he entendido muy bien. Sí, como seres humanos hay no solo aquí en la Tierra y en este sistema solar, sino en otras partes del multiverso, quiero saber si esos humanos han sufrido las mismas manipulaciones genéticas que los humanos de aquí de la Tierra. Pues no tengo ni idea, no lo sé, porque, bueno, quizás estas entidades no proceden de donde pretenden hacernos creer las élites, de galaxias y de sitios tan lejanos. Quizás están más cerca de lo que pensamos. Pero bueno, solo es una sugerencia, ¿eh? ¿Más preguntas, sí? Allí. Hola, David. Yo quería preguntarte qué opinas tú sobre las traducciones que hizo Zacarías Sitchin sobre las tablillas. Y creo que tú has hecho tu propia reinterpretación de los textos, ¿no? Acláranos esto, por favor. No, uy, madre mía. No me pongas ningún título porque yo no hablo sumerio.
y además es que no requeriría muchísimos años, décadas quizás, de muchísimo estudio. Es complicadísimo, complicadísimo. Hay una fragmentación silábica complejísima, cambias una sola letra y adopta otro significado la misma frase. Es muy complejo. Entonces, bueno, aventurarse a intentar aprender sumerio creo que es una locura. Dicho esto, Sitchin, en mi opinión, no hizo traducciones. Se las inventó. O sea, este señor lo que hizo fue aprenderse, o sea, cogió una noción, cualquiera de nosotros coge una noción, más o menos, de lo que ahí decía. También codificó bastantes jeroglíficos egipcios, no lo pongo en duda, pero él no era un lingüista, como era, por ejemplo, Samuel Noah Kramer, que está considerado el número 1, quizás, del mundo, de los mejores lingüistas del mundo. Aquí en España, por ejemplo, tenemos, aún está vivo, el gran Federico Lara Peinado. Este sí es un experto, pero Sitchin no era un experto, era un economista. O sea, experto en historia de la economía. Pero no era un lingüista, no era un experto en eso. Entonces, claro, ponen a hablar a una persona que dice tener un título, una acreditación. Es como si ahora vengo aquí y digo, soy el doctor Parcerisa. Hostias, pero yo no tengo ni puta idea de cómo funciona el cuerpo humano. ¿Qué me estás hablando? Entonces me estoy engañando yo y estoy engañando a todo el mundo. Con lo cual, Sitchin se hizo unas historias, unas pajas mentales acojonantes. Con Nibiru decía que existía un planeta errante que entraba por la órbita de Plutón, que las naves aceleraban y desaceleraban siguiendo las órbitas de los planetas, cuando esto no está en ningún texto, pero nada, cero. Decía unas fantasías y unas invenciones. Os lo puede decir cualquiera que haya estudiado mínimamente. No hace falta ser arqueólogo, pero es que los arqueólogos no pueden ni oír hablar de esto, porque saben que Sitchin era un embaucador y de los gordos, pero a tal punto que estaba, por ejemplo, fuese ahora yo Sitchin aquí y vosotros empezáis a levantar el brazo. Señor Sitchin, ¿dónde puedo encontrar esto que dicen los textos? Y él decía, esto está en los textos, sí. Bueno, otra pregunta. No, pero ¿dónde? Y el tío decía, cambiemos de tema. Y si se enfadaba, se cogía y se iba, Pero claro, es que él no podía decir dónde porque simplemente no estaba ahí. Y lo sabía. Estaba mintiendo conscientemente. Y esto no se hace, esto es muy grave. Pero aparte, lo más grave es tener que ver, aún hoy en día, tantos posts y reportajes y vídeos en YouTube. Que viene Nibiru, que ya viene de camino. Hostia, una cosa que no está en los textos. Vamos a ver, para poder decir con entidad y con credibilidad y con criterio que algo existe y es real, estamos fundamentándonos en unos textos y no está en los textos, entonces, ¿qué? Es una fantasía. Otra cosa es que la gente lo quiera aceptar porque les gusta el nombrecito de Nibiru, pero ahí no está. Y bueno, y aparte Sitchin llegó a inventarse diálogos entre los dioses que no existen, que tampoco está ahí. Es muy fuerte, es muy fuerte. También decía que, pues que podía estar hasta la noche hablando de Sitchin, decía que excavaban oro, que sacaban oro, unas minas de oro. O sea, no hay nada de eso en los textos, nada. En los textos se dice que los trabajos que realizaban los dioses menores y Gigi era cavar zanjas para desviar el curso de los ríos Tigris y Éufrates. Y probablemente deducimos que también
debían de trabajar en las construcciones de las ciudades de la Mesopotamia meridional, pero de minas de oro, toda esa historia, y luego que esparcían, pulverizaban restos, partículas de oro en la estratosfera de Nibiru. ¿Pero qué dices? O sea, es acojonante las fantasías que este señor decía. Y aún hay gente que que en Estados Unidos lo tienen como, Sitchin. Luego podríamos hablar largo y tendido de los vínculos que tenía con la Iglesia, con el Vaticano y con la masonería y con el Mossad, los servicios secretos israelí. Pero de eso nadie dice nada. Para hacerte un poquito la continuación, es que me interesa el tema de la lingüística. Soy aquí David. Que me interesa el tema de la lingüística. Tus fuentes, entonces, que son las lingüistas estas que has nombrado, ¿no? Mis fuentes son los textos sumerios. Pero quiero decir, tú los has leído traducidos por estos lingüistas, ¿no? Entiendo. Los he leído traducidos por Federico Lara Peinado, que es un académico extraordinario. Me parece, no sé si es de la Complutense de Madrid, no recuerdo ahora, y de Samuel Noah Kramer, que está a la par, viene a decir más o menos lo mismo. No oirás a ninguno de ellos hablar de estas barbaridades que decía Sitchin. Hola, David. Quienes estamos aquí ya conocemos más o menos toda tu idea por tus libros y por los videos, pero ¿qué es lo que dice de todas estas evidencias la arqueología oficial, la academia, esas estatuillas de la cultura Alobey, todas las referencias a los reptiles en todas las culturas primitivas? ¿Qué otra explicación se puede encontrar aparte de lo que se piensa? La arqueología, sí. La arqueología oficial opina lo mismo que dice el propio Lara Peinado o el propio Samuel Noah Kramer. Que para ellos todo esto, ellos no se lo creen que sean dioses reales. Ellos te dicen que lo han traducido y te dicen, muy bien, son mitos. Ya, nada más. Son historias que el ser humano en la antigüedad creaba para justificar sus decisiones políticas, monárquicas, etc., etc. Nada más. Ellos no creen en estos dioses que fuesen seres encarnados en carne y hueso, extraterrestres, nada de eso. Para ellos todo esto es fantasías y mitos. Somos nosotros los que hemos estudiado previamente el fenómeno ovni que le hemos dado una teoría, una connotación. Pensamos que todo esto sí tiene sentido, más allá del mito. Pero aún así, creo que personas como Federico Lara Peinado, no sé si nos estaría viendo ahora mismo, tendría como mínimo la decencia, que creo que este señor es un caballero, de respetarnos. Pero sí, ellos lo dicen en sus libros, ellos piensan que todo esto surge de la fértil imaginación de nuestros ancestros, pero nada más. O sea, pensar que estos son dioses físicos reales es una cosa que la defendemos nosotros, los que llevamos años investigando el fenómeno ovni. ¿Por qué pensamos que esto no son mitos y es físico y es real? Hombre, pues porque ha influido de una forma determinante en todas las culturas del mundo. Es el seno de la civilización humana. Las primeras leyes surgen de aquí. Toda vamos a decir, pues sí, todas las leyes que hoy en día pues, se rigen en un juicio, su base surge de ahí, de los sumerios. Entonces, claro, ¿y qué dicen ellos? ¿Que todo esto les ha surgido del culo? Así, no. Dicen que son los dioses los que les dieron esos conocimientos.
Con lo cual, pues yo creo que ahí hay algo más que imaginación cuando hablamos de seres que vuelan, que tienen unos objetos que manejan, que son capaces de, por ejemplo, pues en los textos hebreos, ya sabéis, abrir las aguas. Aquí hay algo muy interesante que hay que seguir investigando. Yo no voy a poner las manos en el fuego y decir, sí, los Anunnaki eran reptilianos. No lo sé, a lo mejor eran humanos. Es decir, no me quiero hacer fuerte en nada, porque yo no he estado ahí y vosotros tampoco, no lo hemos visto. Con lo cual, aquí hay muchos factores a tener en cuenta. La única cosa que sabemos es que eran muy altos. Eso seguro, porque están representados en diferentes figuras, relieves, sellos cilíndricos. Siempre aparecen los humanos muy pequeñitos a su lado. Hablaríamos de entidades de 4 o 6 metros. Más o menos. Más preguntas, sí. Ahí al fondo. Adelante. Sí, hola. Quería primero agradecerte, compartir tu investigación, que a mi percepción honesta y ardua. Y te quiero hacer una pregunta, también te agradecer ayudar a orientar en medio de tanta confusión estratégica con mensajes de tanto tipo y gente que dice tantas cosas, pero sin... voy a hacer una pregunta que no va... Te aplaudo lo que acabas de decir, esto es muy importante. Muchas gracias. Pero mi pregunta va a ser personal, más que sobre la información que ya compartiste, sino que apelando a tu sabiduría personal, y me imagino que esto es una pasión tuya de investigación. Conocimiento, no sabiduría. Bueno, ok. Pero como tomar una información y llevémosla a un aspecto de sabiduría. Entonces, quisiera, si podía hacer una reducción estratégica de todo lo que has compartido para el uso actual, ahora, de orientación de los que estamos escuchando a ti hoy. Toda esta información, ¿cómo te ha servido a ti para orientarte? ¿O qué puntos podríamos tomar de todo lo que hemos hablado acá para cada uno de nosotros orientarnos el día de hoy? Bueno, entiendo qué quieres decir, cuál es el síntoma, ¿no? Hoy en día, o cuál es el resultado, ¿no? ¿Quieres decir? ¿Y cómo te está sirviendo a ti esta investigación? ¿Qué puntos te sirven a ti hoy día para orientarte y seguir tu investigación? Pero tú compartirías como un resumen, como una reducción de todo lo que se ha hablado. Bueno, yo un poco me voy a acoger a la otra pregunta que nos ha hecho este amigo. De alguna forma me decía, hombre, ¿y por qué siempre estás con los textos sumerios y no te coges a los mayas, por ejemplo, ¿no? Que hablaban de que el hombre había sido creado del maíz, después de la madera, si no recuerdo mal. Bueno, claro, yo lo que no voy a hacer es interesarme por algo que no me llama. Entonces, para seguir investigando algo, tienes que seguir tirando del hilo. ¿Qué pasa? ¿Que no me interesa lo maya? He estudiado muchísimo la cultura maya, me fascina la cultura maya, me encanta México. Hay cosas súper interesantes y he hecho un montón de vídeos sobre los mayas. Pero sigo y continúo, igual que hace, pues eso, 10, 15, 20 años, sigo pensando que hay algo especial en los sumerios. Creo que esta cultura nos quiso transmitir algo muy importante, que aún no hemos sido capaces de descifrar. Y nos habla de los señores feudales que han controlado este mundo desde siempre. Creo que tiene que ver con eso. Y me identifico mucho en lo personal con Enki, porque lo veo diferente del resto de deidades sumerias. Es como si los textos nos dijesen que Enki estaba, pero no estaba. Y al mismo tiempo, ese romanticismo que parece tener con los humanos por el hecho de haberlos creado, da que pensar que de alguna forma nos dotó de algo
para que fuésemos capaces de descubrir el pastel. Quizás nos ha dado alguna genética o alguna cosa para que un día abramos la mirada interna, no la física, la interior. Hablamos de glándula pineal, hablamos de, repito, la mirada interior, de poder percibir qué somos en esencia. Y creo que yo me quedo con eso. Yo me quedo siempre con la parte de Enki, ¿no? La parte espiritual, la parte del autoconocimiento. El resto de entidades y de dioses, bueno, creo que eran unos señores feudales. Y hay mucho, mucho que ver con la alimentación energética. Se alimentaban y se siguen alimentando del sufrimiento humano. Y esto no lo vemos tanto en los textos sumerios y lo vemos más en los hebreos, a través de los holocaustos, de las matanzas. Efectivamente. Pero sí, hay ahí. Y luego, bueno, podríamos hablar también de esa parte tan oscura, el mundo interior, el Irkaya, ¿no? Tiene otros muchos nombres, ¿no? El infierno, gobernado por Nergal y Ereshkigal, ¿no? Esa especie de infierno que gobernaban también estos mismos dioses Anunnaki. Y ahí se describe un lugar terrible donde nadie sale de ahí. Es como que se cumple una especie de condena de almas, ¿no? Una visión parecida a la cristiana, muy parecida. David Parcerisa, gracias por estar en Magic Internacional.